Y la verdad es que dicen que la Villa Olímpica y que yo no sé qué, pero lo que quieren es hacer edificios, primero porque si van a internacionalizar el Campín, entonces van a necesitar hoteles. Y entonces esos hoteles irán a ir por toda la avenida 30 de 25 pisos y yo no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos obrando, nos arrinconan. Y nos arrinconan tanto que nos sacan. Terminan sacándonos, que nos comprimen a un momento en que... ¿Pero para dónde se van ustedes? Para donde puedan, vayan a ver qué hacen. No han calculado, bueno, vamos a sacar a estas personas, pero las vamos a poner acá, en otro lado, y donde van a estar cómodas. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta serie de 8 episodios de video podcast del proyecto Transmedia Relatos Unidos. Aquí hablaremos de perspectivas de los barrios. El barrio es la unidad más pequeña de la ciudad y hablaremos sobre sus dinámicas y sus comunidades en los territorios. El día de hoy nos acompaña la señora Flor Zanabria y quisiera preguntarle, señora Flor, ¿usted quién es y a qué se dedica? Yo soy ciudadana de Bogotá, ciudadana del barrio Rosario y soy pensionada. ¿Y qué hizo antes de estar pensionada? Antes de estar pensionada trabajé 40 años con la Universidad Nacional de Colombia, sobre todo trabajé con ciencias naturales, fue mi mayor ¿cómo se llama eso? Trabajo, por decirlo, el mayor tiempo de estar trabajando, trabajé con ciencias naturales, tanto con química, con física, con biología, con farmacia. Y la última parte que estuve fue en el Observatorio Astronómico Nacional, que es algo muy interesante. ¿Usted no ha ido al observatorio? No. No, pues vaya, porque se está perdiendo. Cuando el cielo está despejado, usted puede ver astros, estrellas, todo lo que usted quiera, y es gratis. Es gratis, ok. Puede ir con amigos, con sus hermanos, con su mamá, es espectacular. Señora Flor, tengo una pregunta. Cuando le preguntaba quién es usted, me dice que es de la ciudad de Bogotá. Sí, soy de Bogotá. Residente del barrio El Rosario. ¿Hace cuántos años reside en el barrio El Rosario? Pues fuera de los años que estaba un poquito por fuera, como 2 años en Medellín, 1 año en Cali, las veces que he ido a Europa, no sé qué, he estado 80 años, 2 años que tengo. Porque si bien es cierto, estaba un poquito afuera, pero siempre está aquí mi familia, he estado yo comunicándome todo. Es decir, yo soy de acá. Nació en este barrio. Yo nací en esa casa donde vivimos. ¿Y cómo era el barrio en esas épocas? Pues en esas épocas, comenzando por mi casa, eso eran cuartos hechos de bareque, guado, tejitas de barro. Y mi abuela había construido ahí cuarticos y le arrendaba a la gente. Pero realmente el barrio era rural, el barrio eran potreros, toda esta carrera 35 era pasto. Eso, inclusive nosotros teníamos ovejas y las sacamos a un potrerito que estaba ya más al fondo y me mandaban a mí a veces, vaya, revise las ovejas cómo están, no sé qué, allá se dejaban y por la tarde se recogían, por la mañana se sacaban y por la tarde se recogían. Y las casas eran de un pisito y muy pocas en propio ladrillo. Se hacía en adobe, hasta que poco a poco se fue la gente, ya comenzando por mi papá, ya echó el frente en ladrillo. En el año 47 mandó poner el agua, fue la primera casa que tuvo agua, y entonces levantó un lavadero con su pozuelo con los lavaderos y arrendaba. Eso como que las señoras llevaban una canecada de agua y 2 baldes y lavaban y valía 5 centavos. En ese momento el barrio, ¿cómo se ubicaba geográficamente en Bogotá? Pues era lejano del centro. Inclusive no había mucho transporte, había un bus Olaya cuyo paradero era allí en la 65, iba precisamente hasta el barrio Olaya. Eso era, mejor dicho, atravesar Bogotá y eso era todo. Había más tardecito otro bus de los azules y de auto que iba de San Fernando, creo, a San Blas. Del Gaitán a San Blas era que iba. Y esas eran las rutas que habían. Más tardecito salió un bus blanco que cogía por la avenida 28, subía por la 63D, cogía la 24, iba hasta el San Per Mendoza. Esas eran las rutas, porque la verdad, más por el centro se movilizaba la gente, era en tranvía.
Y más tardecito en el Bucetrole. ¿Eso qué años serían más o menos? Bueno, los años, fueron años 40 y 50. O sea, estamos hablando que en ese momento Que yo tenga como conocimiento, ¿no? Porque pues mis papás contaban muchas cosas de antes, pero ellos estuvieron acá, o sea, ellos llegaron primero al Rosario y ahí nació su merced en esa casa, o sea, ellos llegaron desde antes. Sí, claro, ya vivían en otra parte. Ellos, mis abuelos tenían una finca por allá por el lado de Puente Aranda. De hecho, mi papá nació en la calle 13 con carrera 30. Ahí donde ahora es el banco, fue Banco de Bogotá y que ahora son depósitos de café. Ahí nació mi papá. O sea que en ese sentido, el barrio El Rosario, antiguamente, pues en los años 40, hacía parte de lo que uno llamaría hoy en día la periferia de Bogotá. Sí, claro, porque Bogotá iba hasta la 72. Después o sea, ya ni siquiera era Bogotá, El Rosario no alcanzaba a ser Bogotá. No, pero iba hasta la calle 72. Llegaba hasta la 72. Hasta la 72 y de para abajo, yo creo que llegaba hasta la avenida 37. Ahí de para abajo era como un pueblito a la hora de la verdad. Sí, era rural. O sea, la dinámica de ciudad que conocemos más como las casas, donde ocurren todas estas dinámicas de restaurantes, supermercados, tiendas, ocurría en la parte central, lo que hoy es el centro histórico. Sí, claro. Y ahorita... Y así pues alrededor hubo los barrios famosos que fueron Teusaquillo. Por el centro, donde fue el Bronx, eso fue en una época la florinata de la gente, por ahí vivían los ministros y todo. Y después se fueron y eso se quedó ahí abandonado y fue lo que pasó, mejor dicho. Porque hay en todo el centro, en la calle 10ª con carrera 10ª, que hoy día se llama así, pero en esa época yo no sé qué direcciones había, y ahí de para abajo era la plaza central de Bogotá. Y eso era una plaza grandísima, pero la quitaron y eso que lo quitan las cosas que habían donado y comienza a infiltrarse gente que viene a dañar los lugares. A tomarlo en invasión, como llamaría. Bueno, quiero aclarar que este barrio nunca fue de invasión. Este barrio tenemos las escrituras y todos los vecinos tienen las escrituras. Mis abuelos compraron en los años 20, y está la escritura. Eso nunca fue una invasión, que eso era lo que decía Peñalosa, que eso era invasión. Esto no fue invasión. Y teniendo eso en cuenta, o sea, el barrio nunca fue invasión, en su momento fue periferia de la ciudad. Sí, era como los alrededores. Con el pasar del tiempo y con el crecimiento de la ciudad, con el crecimiento tanto en la población, empezó a haber más población en la ciudad, entonces empezó a crecer la ciudad, creció sobre todo hacia lo que sería sur, norte y hacia el occidente. Hacia el occidente fue creciendo, pero como más despuesito. Eso fue como finales 50, comienzos 60, porque de hecho el barrio de Pablo VI se hizo cuando vino Pablo VI, que fue en el 68, que prácticamente él lo inauguró con el Parque Simón Bolívar y el Templete. Por eso se llamó Pablo VI. Correcto, entonces teniendo ya este contexto que el barrio en sus inicios no era invasión y era un barrio periférico de la ciudad, quisiera hablar de la idea, porque me parece clave para entender cómo se ha venido desarrollando la ciudad alrededor del centro, cómo se desplaza el centro y cómo ahora este barrio viene siendo parte central de la ciudad. Y es que entender que lo que le pasó al Rosario, durante mucho tiempo se pensaron las ciudades como un modelo simple. Hay un centro y hay una periferia. Ese es básicamente el concepto del centro y lo que hay alrededor es la periferia de la ciudad. El centro se piensa como el lugar donde pasan las cosas importantes, donde está el poder, el comercio, las instituciones, y la periferia es lo que queda afuera, lo que queda alrededor de esos centros, los barrios. En ese sentido, cuando hablamos del centro, actualmente en Bogotá, como ha habido este crecimiento hacia los lados y hacia el occidente, el centro que antes era el centro de la ciudad ahora pasa a ser el centro histórico, así se le empieza a denominar y todo eso. Sí. Correcto, entonces en Bogotá podemos ver claramente cómo ese centro se ha ido desplazando con el crecimiento de la ciudad y podríamos decir que el centro histórico, actualmente que sería la Candelaria, podría representar el patrimonio o lo que fue en su momento el centro, por eso se vuelve el centro histórico, por eso. Donde están las instituciones del Estado, donde se concentran dinámicas de casas más tradicionales, donde se conserva la catedral. Exacto, la arquitectura también. Todo eso, y la arquitectura, porque es que dése cuenta, su merced, que
que la catedral no tiene la misma construcción del Senado, del Capitolio Nacional. Son como muestras que hacían y así quedó. Correcto, entonces podemos decir que actualmente lo que antes era el centro, ahora es el centro histórico. Con el pasar de los años se transformó en el centro histórico. También podemos decir que hay un centro internacional. Sí, sí. Y el centro internacional sobre la calle 26 y El Dorado. Ese sería el centro internacional, que es el que conecta directamente con el aeropuerto y donde encontramos toda la secuencia de hoteles, donde encontramos esta parte más... Bueno, está desde la calle 24 hasta la calle 34, porque ahí estaba el Hilton, estaban todos los hoteles y está toda la parte de los edificios Bochica y está el Hotel Tequendama, que entre otras cosas, sí ve que no es la pura 26, es corre ahí de para allá, prácticamente hasta la 28, hasta el Museo Nacional. Correcto, entonces ya tenemos 2 centros y cuando hablamos del centro financiero y corporativo, hablamos de las zonas de la calle 72 a la 100, en donde se concentran mayormente lo que son las empresas y los comercios, digamos como que uno empieza a sectorizar los centros de la ciudad desde estos pensados. Pero sí, que sería la administración de las grandes empresas. Correcto. Que la factoría está en otro lado, por ejemplo, vemos Puente Aranda. Sí, más hacia la zona ahí. También podemos hablar que en ese sentido hay un centro más y es el centro geográfico y el nodo de movilidad, que dentro de lo que he venido pensando un poco es donde estamos nosotros ubicados actualmente. Es este centro geográfico en donde nosotros podemos conectar de manera mucho más fácil a los diferentes puntos de la ciudad y por ende se vuelve un centro de mucho interés porque es no un centro que reúna como un conglomerado de algo, sino es el centro en donde los ciudadanos desde allí se pueden desplazar más fácilmente hacia todos esos... Pero claro, ¿cómo no? Si tenemos el Transmilenio, por la 68, por la 63, por todo tenemos el CIP. Desafortunadamente quitaron los buses urbanos, desafortunadamente por un lado, pero afortunadamente por otro porque ahora hay más orden. En ese sentido, hablando que ahora hablamos de centros, o sea, la ciudad ha crecido tanto que podemos ver que busca centros para organizarse. Quisiera preguntarle, señora Flor, ¿qué pasa o qué cambio siente usted en este barrio? Que no es que el barrio se haya movido, el barrio siempre ha estado en este mismo lugar. Sí, lo que se ha ido moviendo es la dinámica de la ciudad y eso ha ido transformando las dinámicas de los habitantes. Claro, o sea, el barrio no se ha movido, pero le han recortado, porque el barrio antes cogía donde es el caño y un poquito más, porque por el caño pasaba la carrilera, no era por allá, era por acá. Se iba por toda la 30, que es lo que llamamos 30, y subía por la calle 22 a coger la estación de la Sabana. Pero todo eso lo recortaron. Y del barrio de arriba también recortaron un poco. Entonces, eso sí se perdió. Ahorita qué bueno que fuera así de grande. Pero bueno, se ganó la avenida. Tocaba tener esa avenida porque hacía falta. Hizo falta cuando comenzó a crecer la ciudad. Cuando comenzó a crecer la ciudad, claro, cuando yo nací en este barrio, pero cuando yo nací, pues digamos que el Rosario ya hacía parte del centro de movilidad de la ciudad. Sí, claro. Y desde pequeña he escuchado pues que hay mucho interés en esta zona justamente porque es el centro de movilidad de la ciudad y el centro geográfico, entonces eso hace que exista mucho interés para poder posicionar acá inmobiliariamente predios para sectorizar, para que el sector se valorice. Entonces, en ese sentido yo quisiera preguntarle, señora Flor, ¿cómo ha sentido ese cambio? Entonces hablamos que cuando su merced era una niña, esto era rural. ¿Y cómo empezó a ver todo y a vivir todo el cambio del crecimiento de la ciudad y cómo se empezó a valorizar el sector desde ese momento? Pues bueno, ya los que eran papás en esa época, ya sus hijos comenzaron como a crecer, a trabajar y ya comenzaron a pensar, ¿por qué no construimos bien la casa? Comenzaron a echar ya segundo piso. Cuando uno veía una casa de segundo piso era, eso ya no, tienen plática. Y sí, pudieron levantarla, pero yo ¿por qué no la voy a levantar? Entonces ya todo el mundo comenzó a pensar en lo mismo. Son muy escasas las casas, que están así como muy achiladas, por decirlo de alguna manera. O que sobre un solo piso ahora. De hecho, mi cuñado el otro día decía, ojalá que quiten toda esa vaina, que esos están muy feas, esas casas. Uno ve desde el puente aquí todos estos tejados y dice, ay, que tumben esa vaina, que se los lleven, ¿sí? Pero uno dice, no, pero pues que lo arreglen más bien, ¿no?
Ya ve que hicieron esas 3 casitas aquí en los 63B y le están dando otra imagen a esa cuadra. Ah, bueno, hagámoslo en todas las casas. ¿Por qué tenemos que tumbar y regalar y vender? Y no, arreglemos. Por eso quedó ese pedacito de barrio y por eso quieren hacer fiesta con el barrio, porque dice, no, es que eso es un pedacito y es una gente que vende. Y se les paga 3.000 pesos, a 3 millones el metro cuadrado. Entonces, no, eso no, porque este barrio es muy central, precisamente por eso, porque es muy central. En ese sentido, quisiera preguntarle, señora Flor, si el hecho de que el barrio, que en su momento era periferia, y con el crecimiento de la ciudad se empezó a volver cada vez más central en términos geográficos, ¿eso representó un beneficio o una amenaza? En términos geográficos y en términos sociales. Porque ya entonces lo que le decía simpático, ya no nos poníamos alpargates, porque ya pena, nos ponemos zapatos, ¿sí ve? Socialmente, ahora hay más hospitales, hay más cosas, porque antes a uno no lo llevaban ni al médico. En cambio, eso también ha dado crecimiento, y claro, eso ha mejorado ya. Por ejemplo, antes la vacunación no existía, y si existía los papás decían, ay, no, que esos mis chilitos se me mueren, no sé qué. En cambio ahora, esa necesidad y a la vez lo aplicamos. O sea, que de alguna forma podemos... Ha superado. Claro, que de alguna forma el hecho de que creciera la ciudad, que ahora hagamos parte del centro, nos ha traído beneficios en términos de acceso a la salud, a la educación, supermercados, como a todas las dinámicas sociales y, digamos, de acceder a servicios básicos. Es que tenemos todo, tenemos un ancianato, tenemos el cementerio, es que ¿qué es lo que no tenemos? Todo tenemos. La plaza del 7 de agosto está lleno masito y fuera de eso hay muchos centros comerciales, como inclusive pusieron un D1 allí, ¿sí se dio cuenta? Ah, bueno, fíjate, eso va creciendo. Lo malo es que quieren sacarnos porque somos casas, quieren sacarnos y eso no debe ser. ¿Y por qué quieren sacarnos? Porque no es lo mismo cobrarle el impuesto a una casa por 2 millones, por decir algo, que cobrarle el impuesto a 80 apartamentos de un edificio de 25 pisos. Por eso quieren sacarnos, por eso quieren acabar con nosotros, con las casas. En ese sentido, hay una idea que me gustaría tocar, y es que cuando un barrio pasa de estar en una periferia, entonces hablamos a que queda en una posición central y por ende algo pasa con su valor. Cuando hablamos de eso, no solo del valor simbólico, sino también del valor de identidad. ¿Cómo se ha transformado la identidad del barrio al desplazarse al centro y que este ahora sea el centro geográfico de la ciudad? También porque, no sé si me expreso bien, pero también porque ya la gente ha ido a la universidad. Y si va a la universidad es un profesional, y entonces si es profesional gana un poco más, entonces tiene mejor casa, tiene mejor a sus hijos. Sí, tenemos otra identidad. O sea, sin perder lo que siempre hemos tenido, pero ya vamos creciendo en eso, en educación, en profesionalismo, en trabajo y metidos en las tecnologías de ahora. O sea, en ese sentido hay un progreso. Un progreso que se logra con el hecho de poder ahora acceder a más servicios debido a la ubicación del barrio. Un barrio que, como digo, nunca se movió. El barrio es chistoso decirlo, pero como que en la cabeza uno empieza a comprender cómo cambia la dinámica del territorio si uno piensa, el barrio nunca se movió. O sea, el suelo, el terreno, siempre estuvo allí. Sí. Lo que empezó a crecer fue la ciudad. Sí. Y al crecer la ciudad, aunque es el mismo suelo, y hablamos de que allí ya había un territorio, había una comunidad que estaba asentada, que se empezó a ver implicada en todo ese crecimiento y por ende las dinámicas empezaron a cambiar. Podemos decir que así como hay progreso, hay mayor posibilidad de acceder a servicios básicos, porque cuando hablamos de educación, de un derecho a la vivienda, son servicios básicos. También podemos hablar que existe una amenaza al pensar que esa gente que estaba allí, en ese terreno que nunca se movió y que consolidaron su comunidad y su territorio, sí se ve amenazada por los intereses inmobiliarios. Sí, claro, nos vemos amenazados primero porque ¿por qué nos van a sacar? Nosotros tenemos aquí nuestra historia. Desafortunadamente los que fueron nuestros vecinos anteriores, algunos han muerto, los hijos ya no les importa.
por eso están a tantos avisos de que se vende, porque dicen, qué maldad, ¿no? Pero los que sí, verdad, amamos el barrio, decimos, pero ¿por qué nos tienen que sacar? Hasta mi hija, que es de otra generación y todo, dice, pero ¿por qué van a sacarnos? ¿Por qué mejor, en última instancia, pues arreglen el barrio, pongan más carretera, pongan más comercio si quiere, pero aquí estamos, hacemos presencia. Sí, yo pienso, claro, escuchándola, yo por ejemplo llevo solamente 20 años, podría decirse, viviendo en el barrio, nací acá y es el tiempo que he estado acá. Sí. Su merced me lleva 60 años de, nada más y nada menos que 60 años de ventaja en el territorio, porque creo que son dos palabras importantes. Una cosa solamente es hablar del suelo, del terreno, del lugar, la locación, y otra del territorio y de estas dinámicas de comunidad que me está mencionando su merced. Y yo he sido muy afortunada porque este barrio, el Rosario, está muy bien ubicado, entonces uno logra tener muy fácil acceso pues a todos los lugares, uno llega rápido, esa es la verdad. Siempre he estado bajo amenaza de expropiación. Sí, desde que yo estoy pequeña y tengo memoria, siempre nos han dicho que quieren expropiarnos para hacer una villa deportiva, para hacer edificios, para hacer una cantidad de proyectos, y en ninguno de esos proyectos se considera a las personas que ya estaban acá. Sí, no nos miran, no voltean a mirar. Y la verdad es que dicen que la Villa Olímpica y que yo no sé qué, pero lo que quieren es hacer edificios, primero porque si van a internacionalizar el Campín, entonces van a necesitar hoteles. Y entonces esos hoteles irán a ir por toda la avenida 30 de 25 pisos y yo no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos orando, nos arrinconan. Y nos arrinconan tanto que nos sacan. Terminan sacándonos, que nos comprimen a un momento en que... ¿Pero para dónde se van ustedes? Para donde puedan, vayan a ver qué hacen. No han calculado, bueno, vamos a sacar a estas personas, pero las vamos a poner acá, en otro lado, y donde van a estar cómodas. Y donde van a estar disfrutando de los mismos servicios que tenían en el barrio, porque aquí tenemos todo, agua, luz, teléfono, internet, todo. Y señora Flor, claro, entonces estamos haciendo el recuento para entender cómo era la dinámica del barrio. Pasamos de un barrio que en sus inicios era rural. Pues comenzaron porque Bogotá era Bogotá municipio, pero es que ahora es un distrito, fue distrito especial y ahora es distrito capital, y nosotros pertenecemos a ese distrito, y por ende vamos en avance junto con toda la ciudad. Pero, ¿en qué sentido? Porque si vamos en avance con toda la ciudad, personas que han habitado este territorio durante tantos años, que yo insisto en que lo que creció fue la ciudad y que empezó a abrazar este territorio que ya estaba, pero un poco lo que quiere es como socavarlo y es como adquirirlo, tenerlo. ¿Ese progreso para quién cree que es? Bueno, yo creo que la ganancia, más bien no tanto progreso, porque a ellos qué les importa. Ellos tienen a sus hijos por ahí estudiando en Estados Unidos o en Europa, lo que sea, porque es gobierno, ¿no? O porque es Estado, o por lo que sea. ¿A ellos qué les importa si nuestros hijos estudian o no estudian? ¿O qué? Sí, quieren comprimirnos, pero digo que mientras estamos avanzando. ¿Sí? Avanzamos en todas las tecnologías y en todo. No nos hemos quedado atrás, no porque estemos aquí abajo, entonces ya no usamos el celular. No, hemos avanzado. Pero nos quieren comprimir, pero nos quieren cerrar, pero nos quieren sacar. Y no han pensado, y bueno, ¿esta gente para dónde va? ¿A esta gente a dónde la vamos a llevar? ¿A esta gente cuánto le vamos a pagar? ¿A esta gente en los mismos edificios les vamos a dar sus propios apartamentos? No, eso no les importa. A mí algo que me parece muy triste, digamos, hablando ya ahora sobre todo este tema de nos quieren sacar, porque es básicamente eso. Y yo me pregunto eso, cuando empezamos a hacer un recorrido hacia la historia en el pasado, cuando empezamos a ver que el Rosario antes era una periferia y que yo supongo que no había un interés en meter la mano acá porque esto era una periferia, entonces era como usted con lo que pueda se apaña y usted lo saca adelante, pero cada quien verá, porque es que no hacíamos parte de la ciudad. Claro, mis abuelos y mis tíos y los vecinos abrieron chambas para meter el alcantarillado. Es que ellos
Ya ponían sus horas de se trabajo. levantaron, como diría, a pulso. O sea, nosotros pulso. construimos nuestras propias cosas porque nosotros somos periferia de la ciudad y acá no llegan Pues, yo creo que esos ellos no pensaban en periferia ni nada, sino en mi barrio, ¿no? Es donde voy a vivir. Claro, y no pensaban en cómo iba a crecer la ciudad. Lo menciono Eso no porque pensaban. ahora Renovo, que es la empresa que se encarga de las actuaciones estratégicas, tiene, por ejemplo, un video colgado en su YouTube en donde su gerente aparece en la Virgilio Barco, que queda muy cerca acá, diciendo que ellos buscan hacer una renovación urbana en todos estos terrenos que quedan cerca y aledaños a la Virgilio Barco, porque todo está en desuso, no está habitado, está en deterioro, y en ese sentido me parece muy curioso que ahora que la ciudad ha crecido, entonces sí se piense Porque en este lugar. Tienen todo el interés, claro. Claro, cuando en sus inicios no había interés por construir la ciudad más grande, también tal vez no se necesitaba por el tema de la población, no había tanta población para poder constituir una ciudad más grande, sino eso, empezó a crecer. O sea, en ese sentido la ciudad no se planificó y al empezar a crecer, ahora sí hay un interés por parte de los gobernantes en la ciudad en recuperar este terreno que antes no les importaba y ahora sí hacer uso de él, pasando por encima de toda la historia que hay en un lugar como este, en un lugar que se levantó a pulso, en un lugar que no hacía parte de la ciudad casi. Sí, por eso cada quien hacía su casita como podía. Por eso es que a veces pues los frentes no corresponden que no sean uniformes. Cada quien hacía lo que podía. Entonces a ellos no les importaba en ese momento. Pero llegó un momento en que Peñalosa vio desde el parque Los Novios que lo invitaron a alguna cosa, se encaramó allá en esas montañitas que dan aquí atrás de nosotros y vio el signo pesos. ¡Wow! Y comenzaron a comprar todo lo que eran los campos de Santa Fe. El hermano compró toda esa parte. Porque dijeron, no, eso lo sacamos, sí lo sacamos, pero lo que no pensaron es que nosotros íbamos a hacer en ese momento una asociación y no nos íbamos a dejar sacar. Lo que pasa es que ahorita estamos como dispersos. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el primer mandato de Peñalosa, eso fue año 76, creo que fue. Creo que sí, no, tendría que mirar en eso a ver cuándo fue el primer mandato, pero ahí fue la cosa, ahí fue cuando comenzó todo. No comenzó a construirse el barrio, porque ya el barrio estaba de una cantidad de cosas, inclusive algunos negocios y no sé qué, sino de ver ellos que podían hacer plata con esto, pero nunca dijeron, bueno, oye, les vamos a pagar tanto. Inclusive yo le dije a los ingenieros que me fueron a visitar, le dije, no, ustedes me tienen que dar, esta casa tiene 4 apartamentos, me dan 4 apartamentos. Para finalizar, el hecho de pensar la historia del barrio El Rosario como un barrio no que cambió en sí, porque no es un barrio que se haya trasladado, eso no, sino un barrio en el que alrededor empezó a cambiar la ciudad y por ende se vio envuelto en estos cambios y que ahora, debido a esos cambios, ha tenido pues beneficios, pero también ha sufrido amenazas. Sí, claro. Y quisiera preguntarle, señora Flor, ¿qué le quisiera decir a las personas que han llegado al Rosario, alguien que no conoce toda esta historia, sino que ve el barrio ahora como un barrio bien ubicado, con una buena oferta? ¿Qué le contaría del barrio que este mapa ahora ya no muestra? O sea, que el crecimiento de la ciudad no muestra, simplemente se ve como en el mapa como un lugar más que ahora se anexó y ahora es el centro, pero ¿qué hay detrás de eso y cuál es la historia que usted le contaría a esas personas, fuera de pensarlo como un barrio bien ubicado? Pues a esas personas les diría que ya que están acá, que ya que viven acá, y que quieran al barrio y que nos apoyen para que no nos saquen. Le digo porque esas personas tienen facilidad de coger transporte para ir a sus trabajos, a sus estudios, porque tienen acceso a comercio. Entonces aprovechelo, ya que están acá, aprovechelo. De pronto estas casas fueron de sus papás o de sus abuelos, entonces por favor apliquen un poco de conciencia y de voluntad. Ahora, si no les interesa ni nada, pues entonces ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Sí, el Rosario, creo que si uno quisiera definirlo, fue un barrio, o es un barrio
que lo único que cometió mal, digámoslo, para estar ahorita en el centro de la especulación inmobiliaria es decidir asentarse en un lugar que en el futuro, sin saber, iba a ser el centro geográfico de la ciudad. Sí, es que todo el mundo, desde el gobierno o desde el Estado en adelante, no tenía mente futurista. ¿Por qué hay tanto trancón? Porque no se pensó en una ciudad grande, sino y por eso hay una carreteritas. Ahora se ha pensado que se abra, que la Cali, que la Boyacá, que la no sé qué, pero antes no se pensaba en eso, no había futurismo. No se planificó, y al no planificarse, entonces se están tratando de planificar ahorita sin considerar a la gente que porque no estaba. Se pensó, por ejemplo, cuando Fernando Masfuera abrió la 26, que fueron los primeros huecos que se hicieron como puente, lo criticaron, mejor dicho, eso, lo demandaron, yo no sé qué, ¿cómo se le ocurre romper? No, para ver, fíjate la 26 cómo sirve, esos puentes y ese deprimido, es una bendición. Entonces, esa es la cosa otra, que nosotros somos como negativos. Hay una cosa buena que van a hacer, o que vamos a hacer, o que no sé qué, entonces comienza todo el mundo en contra. Y eso es lo que de pronto pasa con el barrio. Ay, pero pues quiten el barrio. Claro, pero yo pienso en la 26. ¿Allí habían casas? Sí, claro, habían casas. Claro, entonces es muy complejo porque uno piensa es una avenida que le sirve mucho a la movilidad de la ciudad. Pero fíjate que a esa gente no la mandaron para muy lejos. Esa gente se fue para la Perseverancia, para la Macarena. Les compraron, pero también allá les vendieron. Entonces aquí tenían una casa, allá también tenían una casa. No pasó lo que pasó con el escritor que la otra vez hablábamos. Con Jairo Aníbal Niño. Sí, no pasó, allá los ubicaron. Sí, Jairo Aníbal Niño, para los que no saben, sufrió un proceso de expropiación. Sí. Él vivía en lo que es el centro histórico ahora de la ciudad, y allí se le expropió para poder construir un centro cultural español que nunca llegó. Que nunca se hizo. Bueno, señora Flor, muchísimas gracias por haber estado en este espacio con nosotros. Pues espero que sirva de algún pedacito de ahí van muchando. No. Ahí van muchando porque de verdad que es mucha cháchara, sí. Pero es cháchara importante. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron en este nuevo episodio. Quisiéramos también poder leerlos y que dejaran sus opiniones en los comentarios, así como también si nos ayudan compartiendo y con un like, que eso nos permite tener más visibilidad y poder seguir hablando sobre los barrios y sus transformaciones. Gracias y los esperamos en un nuevo episodio. Chao. Gracias, señora Flor.